convierte esos tonos a pulsos y recupero la información original. ¿De acuerdo? Por eso es por lo que yo puedo comunicar solo computadores a distancias más o menos cercanas, a grandes velocidades, cuando estoy haciendo la transmisión directa de los pulsos. Pero cuando estoy haciendo comunicaciones lejanas de computadores, por líneas físicas no puedo hacerlo a través de pulsos, simplemente porque en esta ecuación que tenemos acá aparece el problema de la distorsión de fase con base en la frecuencia. Hay algo más sobre eso que es una historia interesante. Anteriormente, cuando en los Estados Unidos se empezó a instalar las primeras redes de cable, las primeras líneas de telefonía, tuvieron la idea de colocar en postes, sobre postes, millas de distancia entre la ciudad A y la ciudad B, distancias muy grandes. Pero empezaron a observar que aquí, en el extremo B, empezaba a perderse prácticamente toda la información que llegaba. Esa información que llegaba distorsionada. Total que optaron por colocar en algunos sitios intermedios telefonistas, que hacían el papel de escuchar la información que llegaba, y ellas simple y llanamente lo que hacían era repetirla y enviarla otra vez a esta línea para poder hacer un recorrido de otras tantas millas. En este intercambio, lo que se estaba tratando de resolver era el problema de la distorsión. Se rompía el cable aquí, se bajaba hasta una persona donde todavía no estuviese afectando la distorsión de fase, y luego volvía la persona a transmitir la razón hacia la otra. Eso ocurrió en los Estados Unidos cuando ya se querían hacer conversaciones desde la costa, de costa a costa, costa a costa, así se llaman las comunicaciones de costa a costa, o sea, de este a oeste, en los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Por el problema de la distorsión. O sea, el problema de la distorsión es un problema realmente serio, que pone problemas a la hora de la comunicación de cualquier señal en baja frecuencia. Ahora bien, volvamos a este término que está aquí, beta igual a 2pi sobre lambda, y miremos lo que se dice sobre el factor de fase beta. Se dice que el factor de fase beta se establece que cuando hay ondas armónicas de voltaje y corriente, que el factor beta establece que cuando hay ondas armónicas de voltaje y corriente avanzando en la línea de transmisión en la dirección del aumento de Z, los ángulos de fase de los fasores de voltaje y corriente decrecen uniformemente y a la misma rata con el incremento de Z, decrecen uniformemente y a la misma rata con el incremento de Z. Beta, según esta ecuación, es 2pi sobre lambda, es decir, yo puedo perfectamente medir por cada 2pi, ¿cierto?, el valor de el factor de fase, o sea, cada lambda hay una asociación de 2pi. Miren lo siguiente, en una línea de transmisión, ejemplo, en una línea de transmisión beta es 0.123 radianes por metro a una frecuencia de 4.5 MHz, y la línea tiene una longitud de 500 metros. Nos proponen encontrar la longitud de onda y la velocidad de fase, además la diferencia de fase entre los dos extremos de la línea y el tiempo requerido para que un punto de referencia sobre el patrón de la señal avance la longitud L de 500 metros. Se nos pide entonces que, dada esta condición de beta igual a 0.123 radianes por metro, que trabaja esa línea de esta frecuencia que tiene una longitud de este valor, 500 metros, se nos pide encontrar la longitud de onda, la velocidad de fase, el tiempo requerido para que un punto de referencia sobre el patrón de la señal avance esa longitud. Esa longitud
es muy sencillo de calcular. Lambda es 2pi sobre beta, ¿cierto? Con el valor de 0.123 radianes por metro, yo divido 2pi por eso y me da a mí 51.1 metros. Pero resulta que lambda sub 0 es 3 por 10 a la 8 sobre 4.5 por 10 a la 6, es decir, es 66.66 metros. Esto está diciendo que la longitud de onda de 4,5 MHz en el espacio libre es más grande, de mayor tamaño, que la longitud de onda dentro de la línea de transmisión. Es decir, lambda sub 0 es mayor que lambda. Esto siempre es cierto en las líneas de transmisión. Siempre que usted está metiendo una señal de una frecuencia cualquiera a una línea de transmisión, la longitud dentro de la línea resulta ser menor que la longitud de esa señal en el espacio libre. ¿Por qué? Por lo siguiente. Imagínense ustedes que vamos a tratar de entender qué es lo que pasa con este beta. Imagínense ustedes que yo tengo una gran piscina, una piscina gigante, ¿cierto? Una piscina normal. Esa piscina tiene la posibilidad de ser llenada con varios líquidos. Vamos a hacer lo siguiente, llenémoslo con agua, ¿de acuerdo? Con agua. Ahora bien, yo estoy dentro de la piscina y voy a caminar. Mientras la piscina está vacía, o sea, es una condición como esta, yo puedo dar perfectamente un paso definido, ¿de acuerdo? Un paso que está establecido. Un paso, mi paso, de acuerdo con mi estatura, doy una longitud de paso. Cuando estoy dentro del agua, ¿de acuerdo? Pues la densidad del agua se opone a mi paso, ¿de acuerdo? Y la cantidad que yo puedo avanzar en un caso como esos es menor por cada paso que doy. Si yo cambio ese líquido, que es ahora agua, lo cambio por un aceite totalmente espeso, entonces mi paso se reduce, ¿de acuerdo? O si me paso al lado contrario, lo cambio por alcohol, que tiene una densidad menor que la del agua y que la del aceite, entonces mi paso se incrementa. Eso es lo que hacen los dieléctricos con las líneas de transmisión. Un dieléctrico lo que hace es que le frena el paso a la señal dentro de ella y hace que la longitud de onda se vuelva menor, ¿de acuerdo? Esa disminución de la longitud de onda dentro de la línea de transmisión es producto del valor de la permitividad del dieléctrico. Cuanto mayor sea la permitividad del dieléctrico, menor es esa longitud de onda y menor es la velocidad de fase, porque velocidad de fase es omega sobre beta. La velocidad de fase disminuye dentro de la línea de transmisión producto del dieléctrico que existe. Cuando eso ocurre, quiere decir que la velocidad de fase puede llegar a valores como este. Miren, por ejemplo, en el caso que estamos manejando, la velocidad de fase será de un valor omega sobre beta igual a 2.3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso la velocidad de fase es menor que la velocidad de la luz. La velocidad de fase es menor que la velocidad de la luz y es equivalente entonces la relación que existe entre 2.3 por 10 a la 8 y 3 por 10 a la 8, comparando 3 por 10 a la 8, divido esto por esto, perdón, 2.3 dividido por 3 por 10 a la 8 me da a mí 0.76c. Entonces yo puedo decir que ese cable que estamos manejando en el problema tiene una velocidad de fase de 0.76c. Eso significa que cuando en el ejemplo que estábamos mencionando en algunas de las conferencias, que consistía en tomar un pedazo de cable bifilar de una antena común, cable plano, y hago aquí un cortocircuito y aquí coloco otra vez un pedazo de cable del mismo tipo. La longitud que hay acá, que es lambda medios,